buenas. Buen Un poco sábado, despeinada, chicos. pero sí. Ustedes están despeinadas, yo estoy desvelado, o sea. Acá es todo mutuo acá. Hoy me tocó trabajar, así que a la corrida. Oh. Bueno, chicos. A ver, prendan las camaritas las que puedan. Así por lo menos si me asienten con la cabeza yo lo voy a entender perfecto. Con el tema vamos a ver, el tema del test de inteligencia múltiple. ¿Lo pudieron realizar? ¿Se les fue fácil? ¿Se les complicó un poquito? Pero vamos a ir admitiendo más. ¿Lo pudieron hacer el test de inteligencia múltiple? Asiéntenme con la cabeza y ya lo voy a entender. Yo todavía no lo pude hacer, profesor. Estuve ahora recién, el fin de semana, lo voy a poder revisar tranquilamente. Dale, no hay problema. De paso ahora les explico de nuevo bien, así lo pueden hacer Sí. como tiene que ser, ¿sí? Buenísimo. Y de ahí vamos a... no sé en qué temita nos habíamos quedado anteriormente. ¿Nos quedamos en psicosis o en dónde nos quedamos? En pacientes adictos. Pacientes adictos. Bien. ¿Eh? Bien. Igual hoy vamos a hacer un repaso de esto, vamos a explicar bien el test de inteligencia múltiple para que lo realicen bien y vamos a hacer repaso de un temita, ¿sí? Porque si adelantamos más temas, nos vamos a quedar sin material ya casi. Así que vamos a tratar de hacer más repaso, conversar y todo eso. ¿Estamos? Bien. Bueno, a ver. El test de inteligencia múltiple que yo le mandé es el de Gartner. Si bien es un test, un examen común que consta de 36 y 35 preguntas, en las cuales ustedes deben responder verdadero o falso. Cuanto más, tienen que ser lo más sincero posible en el test. ¿Estamos? Lo más sincero posible. No traten de no mentir, ni siquiera de omitir preguntas. Cuando ustedes pongan verdadero, 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 pongámosle, vamos a un ejemplo. Tienen 15 preguntas verdaderas, ¿no es cierto? Bueno, de esas 15 preguntas, ustedes van sumando y le va a dar un total de 15, por ende. Cada pregunta vale un punto, cada respuesta vale un punto de ese examen. ¿Estamos? O sea que tienen 15 puntos en total. Las otras 20 preguntas que tienen, que son falsas, que han respondido falsas, por ejemplo, valen un punto también. Se restan. ¿Estamos? Se restan lo falso y lo verdadero y le va a dar un solo número. Yo solo hago más fácil, porque hay otras formas que son más complicadas todavía y no la van a poder entender mucho. Se la hago más fácil para que vayan directamente al tipo de inteligencia. ¿Sí? Van a restar 20 menos 15, le va a dar 5. ¿Estamos? Ustedes en la segunda hojita de lo que sería el test están, digamos, un cuadrito de referencia dividido en columnas que tienen A, B, C, D, E, F y G. Bien. Debajo de cada columna tienen números.
Bueno, ustedes se fijan en el resultado de la resta que hicieron. Por ejemplo, a ver, ya lo voy a decir yo. Ya les explico con el ejemplo acá. Por ejemplo, el número 5 va a figurar dentro de lo que sería la columna de la fila B. ¿Estamos? Por ende, ese numerito del 5 va a ser la letra B. Ustedes se van a ir hasta donde está la opción B y van a leer el tipo de inteligencia que tienen. Que en este caso yo estoy así al azar, puse la lógica matemática. Que lo dice al azar. ¿Estamos? Van a leer qué es lo que es la lógica matemática y abajo en la otra hojita sale cómo hacer los ejercicios para desarrollarla aún más. Sale un breve fragmento, no es que le dice cómo se desarrolla toda la inteligencia. ¿Estamos? Bien. ¿Cuántos de ustedes lo pudieron hacer? ¿Ninguna de esas? Sí, Ivana, dime. Ivana Moya, prende el micrófono. Ahí está. Ahora sí, Ivana. A mí me salió el 14. 14. Ajá, la resta 14. Bien, que sería la C. Ajá, Bien, la C sería inteligencia visual espacial. sí. ¿La podrías leer? Eh, de acá del cuadernillo o del texto. Porque yo no Del lo test. imprimí, yo lo hice Sí, no hay problema. eh, A ver, te lo leo yo. ¿Sí? sí, que no yo Te lo leo lo yo. hice en el teléfono nomás. Dale, no hay problema. Dice, la inteligencia visual espacial consiste en la capacidad de percibir el mundo visual espacial adecuadamente. Puede verse expresado claramente en la imaginación de los niños. Utilizamos esta inteligencia cuando hacemos un dibujo para expresar nuestros pensamientos o nuestras emociones. O cuando decoramos una pieza para crear cierta atmósfera. O cuando jugamos al ajedrez. Nos permite visualizar las cosas que queremos en nuestra vida. Es la capacidad para formarse un modelo mental de un espacio y para maniobrar y operar usando esos modelos. Requieren de esta clase de inteligencia de modo espacial los marinos, ingenieros, cirujanos, escultores y pintores. Vos, Ivana, tenés esa creatividad para crear una atmósfera distinta en tu casa, visualizar ciertos aspectos de la naturaleza y quererlo plasmar. Sí, acá en el hogar. Bien. No tanto a nivel de los profesionales, como menciona ahí todo eso. Sí, pero, o Pero sea, sí, sí, cada uno lo hace a su forma claro. y se expresa a su manera. Si bien acá te da los ejemplos de quienes mayormente lo usan, Ujú, pero todo el mundo los usamos. Eso es claro. lógico. Bueno, los ejercicios que dice para desarrollar este tipo de inteligencia son mirar las nubes con un grupo de amigos y ver si se pueden encontrar cosas como animales, cara, etcétera, escondidas entre las formaciones de las nubes. Practicar ejercicios para utilizar la imaginación, por ejemplo, imaginarse viviendo en otro periodo de la historia, o estar metiéndose en una conversación con sus héroes, o un personaje histórico de la literatura. Planificar una casa de tesoro, de búsqueda de tesoro con amigos, hacer mapas complejos e interesantes para que todos ellos lo sigan y así lograr llegar al tesoro, a la meta. ¿Alguna vez habremos jugado a la búsqueda del tesoro? Bueno,
mayormente quienes hacen los planos, quienes hacen las guías, todo ello, también utilizan este tipo de imaginaciones. ¿Estamos? ¿Vos, Ivana, te sentís identificado con este tipo de inteligencia? Sí, sí. Sí, y aparte Bien, con los niños siempre estamos jugando a los personajes y todo eso. perfecto. Bueno, bien ahí, Ivana. Bien, bien. Sí. Bien, Ivana, muchas gracias. Así que me salió correcto, me salió bien, por lo menos. Bien, bien, Ivana, bien. No sé quién más lo hizo, lo realizó. Gisela, Cintia, Lucrecia, Mariela, Laura, Leila. Cintia, dime, Cintia. Sí, no, buenas tardes, profe. No, yo no entendí bien si había que, a mí me salieron 15 verdaderas y 20 falsas puse, pero no sé cómo es que hay que restarlo, Sí, ya estás. entonces sería 5. 5. El 5 sería la B. En la B tenés la inteligencia lógica matemática. Yo no lo imprimí, así que no lo puedo leer, pero porque lo tengo en el teléfono. Bien, ya te lo leo yo entonces. Dice, consiste en la capacidad para utilizar los números en forma efectiva y para razonar en forma lógica. Esto a menudo está asociado con lo que llamamos el pensamiento científico. Utilizamos esta inteligencia cuando podemos realizar patrones abstractos, como para contar de 2 en 2 o saber si hemos recibido el vuelto correctamente en el supermercado. También lo usamos para encontrar conexiones o ver relaciones entre trozos de información. Mayormente lo utilizamos todo el mundo lo utilizamos cuando vamos al supermercado. A veces vamos Sí, con lo justo en el bolsillo y vamos, esto sí, esto no, y sacamos los números matemáticamente en la mente, todo, y vamos viendo si realmente nos alcanza o no nos alcanza. ¿Estamos? Pero Cintia, ¿vos te sentís identificada con este tipo de inteligencia? sí, pero no soy muy buena en matemáticas igual. Bueno, pero te gusta la lógica, digamos, la parte lógica. Si vas al ejemplo del supermercado, sí, pero después, Pero para tratar de resolver problemas, digamos, lógicos, sí, problemas sí, en el acto, digamos. sí, sí, Si te gusta resolver sí, los problemas en el momento, buscarle una solución, tenés la lógica matemática. Porque no es claro, que te vas directamente a los números, no. Es tratar claro, de buscarle la forma para encontrar la respuesta justa o ver el sí, momento, la solución. Buscarle la solución justa en el momento. claro, sí, sí, así sí. Bien, bien, Cintia. ¿Quién me lo hizo? A ver, Lucrecia. A mí me dio 3, que es la Eh, E, la inteligencia música rítmica. Bien. ¿Lo podrías leer, Lucrecia? Sí, dice, es la capacidad que algunos poseen a través de formas musicales, percibir, discriminar y juzgar, transformar y expresar. Utilizamos esta inteligencia cuando tocamos música para calmarnos o estimularnos. Está muy presente cuando al escuchar alguna música la repetimos en la mente todo el día. Implica el aprecio por la música, el canto, el tocar un instrumento musical, etc. Entre ellos están los buenos cantantes y los cantautores. Bien, Este tipo de inteligencia son tremendamente importantes, pero desgraciadamente no han sido suficientemente estudiadas. bien. ¿Vos tocas algún instrumento? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta cantar, tararear, silbar, bailar? No, tocar instrumento ninguno, pero sí me gusta la... Bien, está bien, está bien. Entonces la tenés a la lógica, a la música rítmica. ¿Te gusta Sí, la música? ¿Te alegra la música? ¿Te gusta sí, expresar de la y música? acá en el test hay un ítem que decía que la música de las canciones se asocian con el distinto estado de ánimo y yo lo asocio todas las músicas con mi estado de ánimo. Claro, eso. Está bien. Está bien porque vos la expresás a las emociones a través de la música. No es lo Sí, mismo que te vengan a poner, por decirte,
una balada a que te pongan un reggaetón, por ejemplo. Vos te vas a sentir más identificado en el momento con tu sentido de ánimo, con tu ánimo. Pongámosle con la balada. Te vas a sentir más identificado con la balada que con el reggaetón. Sí. O sea, expresas más a través de lo más romántico que a través de lo más... También, en mi caso, el estado de ánimo que tenga. Claro. Sí, no voy a identificar con la balada, sino con otro tipo de música, porque a mí me gusta la música en general. Claro, claro. Yo te voy a dar ejemplos nada más, que son los que se me han venido a la mente nomás, pero sí, son con todos los que vos te sientes identificada. Sí. Bien, Lucrecia, bien. Chica, no sé quién más lo logró hacer. No sé quién. Estoy intentando terminarlo, profe. Bien, Leila, no hay problema, dale. Estoy en el 23. ¿Cuánto? En el 23 estoy. Así que ahí Bueno. lo termino y le digo. Dale, Leila, no hay problema. Otras chicas. Gisela, Mariela, Laura. No, profe, yo no lo hice, lo voy a hacer más tarde. Lo que pasa es que he trabajado, entonces no he tenido tiempo. No hay problema, Gisela. Mariela, Laura. Las chicas todavía están haciendo sobremesa, yo dando clases un sábado también, bueno, entiendan, disculpen las molestias, pero bueno, tenemos que hacer esto también. Bueno, entonces, vamos a esperar hasta que, por ejemplo, Leila lo termine de hacer, sacamos el resultado de Leila y continuamos a hacer una clase de repaso y, bueno, y vamos a dar por terminada la clase, ¿sí? Bueno, a todo esto, chicas, mayormente traten de hacerlo el test y como ustedes, como asistente o acompañante terapéutico, ¿qué pueden hacer? Cuando vayan a trabajar con alguna persona, pueden llevar el test tratar de hacerlo a través de juegos, de preguntas a la persona con la que van a trabajar, para así les sea más fácil a ustedes saber con qué están lidiando o con qué pueden trabajar. Por ejemplo, si van a trabajar con un nene, con un niño, ¿qué le puede hacer? Por ejemplo, le gusta tiene desarrollada la música rítmica. Bueno, ya saben que se pueden basar de eso para hacerlo, ponerle música, hacerlo cantar, tratar de hacerlo bailar, moverlo, alegrarle por lo menos en ese tiempo que van a estar con la música, ¿sí? Siempre y cuando ustedes lo hagan ese examen para ustedes, no para la persona, ¿estamos? No sé si me lo habré explicar, ¿sí? Que el examen solamente queda para ustedes, nada más. No van a decir al paciente, mira, te vengo a hacer un examen para saber, no. Queda para nosotros, pero lo vamos haciendo de forma más discreta, digamos. ¿Vamos? Bueno. Entonces, vamos a ver si a Leila, le damos a Leila por lo menos hasta las y 25, porque no diga qué resultado tiene. A ver, a ver. Bueno, y de por sí es fácil el examen, no es muy complicado. Como dije, tienen que ser lo más sincero posible para que ustedes puedan identificarse ustedes con el tipo de inteligencia. Si ustedes mienten, obviamente, van a quedar una inteligencia mucho mejor. Es lógico, todos queremos ser mejores, pero hay que sabernos aceptarnos tal cual somos. Como le dije en las últimas clases, primero nos vamos a aceptar nosotros mismos. Si nosotros nos aceptamos, todo lo que nos digan los demás
no va a entrar por un oído, no va a salir por el otro. ¿Estamos? Sean conscientes también que cuando ustedes vayan a trabajar con un paciente, este paciente siempre le va a demostrar rechazo. La va a tratar de herir con los comentarios. ¿Para qué? Para que ustedes no estén con él. No es que lo va a hacer de agrede, sino es que por la misma patología, la misma enfermedad, lo mismo que esté pasando, se lo va a decir. Ustedes no lo tomen personal, ¿estamos? Como le dije, tómelo, que le entre por un oído, le salga por el otro, ¿estamos? A esto siempre se lo acompaña con los puntos de distancia y de límite, ¿sí? Siempre. Como dije, le vengo repitiendo un montón de veces todo. Trate de no tomarlo muy personal. Y cuando vayan a trabajar con una persona, no lo vean como hijo, no lo vean como un familiar. Véanlo como un paciente. ¿Estamos? Porque si lo toman muy personal, ya van a cruzar el límite de lo profesional y lo personal. Y van a sufrir ustedes el día de mañana si a esa persona le pasa algo. Por ende, esta persona también va a sufrir el día de mañana si ustedes pasan algo. Sí, Lucrecia, dime. Y si se ¿Cómo, Lucrecia? que si se tratara de algún familiar que hay que cuidar o hacer Bien, de si se trata de un acompañar, familiar, vos sí, ahí te digo. En el caso de ser un familiar, vos lo que tenés que hacer es separar lo familiar y lo profesional. ¿Estamos? Porque si bien te va a costar mucho, no retarlo, pero sí regañarlo, sí llamarle la atención, pero vos sí o sí tenés que tratar de que esta persona haga caso a lo que vos haces, no lo que él quiere. Y no porque sea primo, tío, sobrino tuyo, va a permitir insultarte, va a permitir. sería hija. Bien, en ese caso no podrías, ¿por qué? Porque es algo muy propio tuyo, ¿estamos? Se recomienda siempre se recomienda que nunca tratemos o trabajemos con familia. ¿Por qué? Porque éticamente nosotros vamos a querer que esa persona, nuestra familia, esté lo más cómodo posible. Pero lamentablemente con estos, nosotros sí tenemos que tener nuestro carácter, tenemos que tener nuestro punto para decir, no, para, yo llego hasta acá y yo te voy a decir lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que trabajar. Así te guste o no te guste. En el caso de que madres e hijos, obviamente los padres no van a querer que sus hijos sufran. Es obvio. En ese caso, ¿qué vas a hacer? Te vas a ablandar y le vas a decir, bueno, sí, quédate ahí por lo menos tranquila. No, y no es así. Es hacer los ejercicios, es levantarse, es estimularlo, es hablarlo día a día, constantemente, para que salga adelante de la situación en la que está. ¿Sí? Por eso siempre es recomendable buscar a alguien más que no sea de la familia. Pero si en el caso que queremos trabajar con nuestra familia, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hacer corazón de piedra, y así nos duela en el alma, vamos a trabajar igual. ¿Estamos? Así nos digan, no, mamá, no quiero. Lo mismo se trabaja. Lo mismo. Porque no es algo malo que le estás haciendo un beneficio. Por ende, tienes que entender también que ese beneficio va a conllevar un montón de cosas y esfuerzos físicos, esfuerzos emocionales, esfuerzos personales también. ¿Estamos? Sí. Por ende, Porque sí. mi hija Dime. tiene años. Mi hija tiene 12 años. Sí. Y ella tiene
un porcentaje de autismo y un retraso madurativo. Ujú. Y yo vengo ayudándola con un montón de cosas. Obviamente ella va a un lugar donde la ayudan y demás, le hace terapias y demás. Pero Sí. yo, acá en mi casa, me gustaría tener más herramientas para poder acompañarla también. Sí. Muchas Bueno, veces es como dice usted, por ahí se enoja y yo digo, bueno, quédate ahí, no, que no se enoje pero que no sería así, porque yo quiero no, que ella esté bien. claro. Sí te entiendo. En ese caso tienes que ser más dura todavía, más recta. No es porque lo haces de maldad ni nada por el estilo. Lo haces para el bien de ella. Si bien hay que tener en cuenta el retraso madurativo, el autismo, de por sí son dos digamos, patologías de por sí que se complica a la hora de trabajar. Se complica bastante. Los ruidos, sobre todo para los chicos autismo, son muy molestos los ruidos, muchísimo. Eso es seguro, y hay algunos chicos que no les gusta que se les acerquen. A veces se complica mucho en el trabajar, pero cuanto más estímulos reciban, más y más, van a salir solo, a independizarse solo, porque son capaces de todo, y van a ser capaces, mejor que yo, mejor que vos, mejor que Gisela, mejor que Leila, mejor que todo, el día de mañana. Siempre con estímulos. Trata siempre de hacerle los estímulos, que trabaje, que haga los ejercicios constantemente. Así se enoje, grite, patalee, lo mismo te planteas a que haga los ejercicios. ¿Sí? Igual, si quieres, yo más tarde o el lunes, puede ser, te envío unas actividades para que realices con ella con el tema del autismo. Bueno, Si tú quieres, yo te envío, no hay problema. Igual yo creo que acá en el apunte puse técnicas con un chico con autismo, con afasias, chicos con retraso madurativo, creo que puse ejercicios acá en el apunte también. ujú. Algunos ejercicios, así que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Bueno, A ver, vamos a ver si Ya Leila. estoy. Bien, Leila. Profe, Leila. ¿cómo era que decía usted que hacía la cuenta? ¿Cuántos verdaderos tenés? Tengo 20 verdaderos y Bueno, son 15 20 falsos. y 15 falsos. Bien, réstalos. Me quedan ¿Ya? 5. 5. 5. Busca el número 5 y te va a dar La B. la B, de inteligencia lógica matemática. No, es malísimo. ¿Por qué? Soy 0 matemática. Pero no, la matemática no implica Sí. números, implica la lógica, implica el resolver problemas rápidos. Ah, puede ser. Bueno, si es así, puede ser. ¿Sí? ¿Qué es eso? No tan solo que Ah, hace puede ser. matemática, es lógica matemática, es todo lo que es la parte lógica. Buscarle el sentido y resolver el problema rápido. Puede ser. Ahí Por sí. ejemplo, estás en una discusión con tus hijos porque se rompió un juguete. Bueno, ¿cuál es la solución más lógica, más rápida que podés? Es ir y comprar otro similar. Por ejemplo, Claro. resolviste el problema en el instante. Entendí. Bien. Mira vos. En algo. En algo, la matemática me salió buena, entonces, en algo. Bien, chicos. Vamos entonces a hacer un repaso, digamos, de lo que sería la neurosis y la psicosis. ¿Estamos? Porque si bien la neurosis y psicosis van a encontrar muchas personas con estas patologías. ¿Estamos? Muchas. No es algo fuera de lo normal, es algo muy normal hoy en día. Y más, recuerden, más con el tema de que fue el confinamiento obligatorio, más aún se volvieron
la parte de la neurosis un efecto primario en todo el área de la salud mental. ¿Estamos? Por ejemplo, como dice acá, recuerden que dicen acá, es una respuesta emocional exagerada con respecto al estímulo que la produce. Es involuntaria y difícil de controlar cuando se desencadena en algunas situaciones y se expresan diferentes síntomas asociados a nerviosismo, angustia y ansiedad. Dentro de la neurosis, entre los ataques de pánico, entre la ansiedad, entre el miedo, entran los TOC. Los TOC serían los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Estamos? Todo esto que tenga que ver con la parte de nerviosismo, angustias, las partes emocionales sobre todo, recuerden en la parte de neurosis. ¿Sí? Y con este confinamiento se ha visto más aún magnificado, digamos. ¿Por qué? Porque habían personas que se estaban haciendo tratar con psicólogos, con psiquiatras. Pero ¿qué pasó? Confinamiento. Te quedas en tu casa y no salís. Si salís, pones en riesgo la vida de tus padres, de tus abuelos, de tus amigos, de todo el mundo. O sea, fue tan estricto, que las personas es obvio que si a nosotros nos dicen salí, no vamos a salir. Pero si nos dicen quédate adentro y vamos a querer salir ahí nomás. O sea, somos lo contrario de lo que nos dicen. Somos así. Somos así y es por naturaleza ya. Por ende, ¿qué pasa? Si nosotros nos estábamos haciendo tratar con un TOC, un síndrome perdón, un trastorno obsesivo compulsivo, con el confinamiento nos hemos vuelto peores aún. ¿Qué implica esto? El lavado de manos. El tener que estar con el lavado de manos, el alcohol cada rato, que aquí para allá, que lo ponemos en la perilla, que nos ponemos en la ropa, en las bolsas de los alimentos, en cualquier objeto, en el teléfono, en la computadora, en la lapicera, en la zapatilla, en todos lados. Bueno, eso se volvió un trastorno obsesivo compulsivo por el COVID. ¿Estamos? Eso entra dentro de la neurosis. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo que nos implantaron a decir, es un virus mortal, es un virus que hace esto y que hace aquello. Si bien fue y es un virus que en la actualidad no se lo puede erradicar todavía, porque una pandemia se demora en erradicarse casi 10 años más o menos. ¿Estamos? Por ende, ¿qué implica? Que vamos a seguir por dentro de 10 años más con todo esto. El barbijo, el lavado de manos, el alcohol, el estar obsesionado con la persona que está estornudando, el estar con miedo a un dolor de garganta, con miedo a tener una congestión nasal, aunque sea por alergias. ¿Estamos? Todo eso es una neurosis que nosotros nos causamos. ¿Estamos? ¿Todo a través de qué? Del miedo, de las angustias. A ver, voy a preguntar así. ¿Algunos de ustedes ha perdido a algún ser querido a través del COVID, por el COVID? Ya sea amigo, familia, algún conocido. ¿No? Bueno. Yo perdí una amiga por el COVID, una docente que ha sido docente mía en la secundaria. He perdido por culpa del COVID. A mí me dio COVID, me dio muy leve el COVID, no terminé ni internado ni nada. Lo único que tenía era un poco de tos y congestión nada más, y eso fue todo. Se me pasó, pero el miedo estaba, el miedo en uno está. Porque cuando te dicen tenés COVID, se te hace la película de Hollywood mal en la cabeza, que decir,
me van a internar, me van a intubar, voy a entrar en coma, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro. O sea, no, nos causamos miedo de por sí. Y es normal por todo lo que hemos pasado. Los médicos no dieron abasto, se vieron saturados los hospitales, las clínicas, los sanatorios, todo se vio saturado, todo. Por ende, a lo que quiero ir con todo esto, de que por sí, todo esto del COVID nos va a llevar a una neurosis emocional mal. Nos llevó y nos llevará. ¿Estamos? Nos va a poder llevar a un ataque de pánico por miedo al COVID. Por ende, ¿qué implica? Tenemos una neurosis. Básicamente es neurosis. ¿Estamos? Bien. Como dice acá también, bien, las respuestas exageradas. Las respuestas exageradas es cuando exageramos de más algo que no tenemos casi nada. Por ejemplo, podemos exagerar una voz ronca cuando tenemos voz todavía, lo único que tenemos es apenas una molestia. O exagerar el miedo que tenemos nosotros cuando realmente no hay nada por qué tener miedo. ¿Estamos? Las respuestas exageradas a veces siempre van de la par con golpes, insultos, gritos, movimientos bruscos y fuerza de la persona. En ese caso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Es hacer que se tranquilice. Si nosotros vamos a ir a trabajar con las personas con neurosis, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Uñas cortas. Las uñas cortas siempre. Aritos como que tengo yo, chao, se saca. Si tenemos piercing, se saca. Tenemos collares, se saca. ¿Por qué? Porque en uno de esos momentos de poder dar un brote de ira, un movimiento brusco, exagerado, como estoy diciendo, le puede agarrar el arito, se los arranca. El collar, tirárselo y más le va a doler a ustedes el tirón en el cuello que a la persona el hecho de querer lastimarlos. ¿Estamos? Las uñas largas, ¿por qué les digo? Porque mayormente tenemos que agarrar de los brazos para que se quede quieto por lo menos y lograrlo hacer que vuelva a su tranquilidad. Si nosotros agarramos fuerte, pongámosle así, ¿qué vamos a hacer? Estamos clavando las uñas y lo vamos a poder lastimar. Por ende, es recomendable agarrar fuerte y no tener las uñas largas, uñas cortas. Si usamos anteojos, tener las tiritas que vienen para los anteojos, para que no se nos caigan, no se nos rompan, porque en un momento nos pueden hacer esto y los lentes se corren tranquilamente. Se caen, se rompen y son caros. Cuidar nuestras cosas, sobre todo, y nuestra integridad física, ¿sí? No vamos a permitir que por un manotazo que nos den, nos rompan los anteojos, nos arranquen un arito, nos lastimen. Por eso siempre es mejor prevenir todo eso. Si vamos a ir a trabajar con personas así, nos sacamos todas las cosas que nos puedan lastimar y nos vamos casi sin nada, solamente con nuestro uniforme. Si usamos lentes, los lentes con el sujetador, siempre, que queden fijos, y nada más. Sin aritos, sin teléfono, sin collares, sin pulseras, sin anillos, sin nada. ¿Estamos? Bien. Los tipos de la neurosis. Tenemos, como dije, los ataques de pánico, las angustias, los fóbicos obsesivos, como la agorafobia, la fobofobia. Sobre todo la fobofobia, ténganlo bien en presente. Es tenerle miedo a los síntomas del miedo. ¿Estamos? Es miedo al miedo. Básicamente es así. ¿Sí? La fobofobia. Es miedo al miedo. Por ejemplo, nosotros le tenemos miedo
a que nos aparezca una araña en cualquier momento, el más miedo vamos a tener a la aparición de la araña que a la araña en sí. ¿Estamos? Es tenerle más miedo al miedo mismo de lo que nos puede llegar a suceder. Son juegos de palabras todo esto. Es a veces confuso, nos mareamos, sí. Pero es miedo al propio miedo. Eso es la fobofobia. Sí, Gisela, dime. El nutismo, ¿en qué parte debería entrar? Porque el nutismo selectivo, por ejemplo, es miedo a socializarse. Y en algunas veces se medica. ¿Y eso dónde entraría? ¿En tema de neurosis o en otra parte? Y si lleva medicamento, lleva medicaciones, entraría por el lado de la psicosis. ¿Estamos? No tanto por la neurosis. Pero habría que ver qué tipo de digamos, tiene elevado, si lo tiene muy alto, muy leve, moderado, todo depende también, ¿estamos? Porque si es muy leve, tranquilamente se lo incorpora dentro de la neurosis, ¿estamos? Perfecto, perfecto. No, porque yo mi nene, por ejemplo, tenía nutismo selectivo. O sea, él seleccionaba a las personas con quien quería hablar. Claro. Y pues, tenía miedo a socializarse. Entonces, por eso, o sea, si se llegaba a grabar, era para medicación. Pero por eso preguntaba si entraba en la neurosis o en la otra parte. No, si es selectivo, entra dentro de la neurosis. Porque si no tiene medicamento, dentro de la neurosis, nada más. Porque es miedo a socializar con las personas. Es miedo a las personas sobre todo. Pero es un miedo, nada más. Entonces entra dentro de la neurosis. Ya si fuese algo más fuerte, más grave, por así decirlo, no me gusta la palabra grave, pero sí más elevado, digamos, el grado, ahí sí entraría dentro de una psicosis, porque ya entraría con medicamentos para tranquilizarlo, para que no se altere y todo eso. ¿Estamos? Bien, bien, Gisela. La importancia de la neurosis en los trastornos como la esquizofrenia, hay que saberlo diferenciar. La neurosis y la esquizofrenia son muy similares, ¿estamos? Muy similares. Solamente que la esquizofrenia, de por sí, te va a saber, a ver cómo le digo, le va a saber seducir de una forma u otra para que ustedes caigan en lo que él le está diciendo. En cambio, la neurosis no lo va a seducir, sino al contrario, lo va a insultar, lo va a agredir, pero hasta cierto punto, porque ahí nomás se tranquiliza. En cambio, una persona con esquizofrenia no se tranquiliza ahí nomás porque le digan, bueno, vos tenés razón, vos quedate tranquilo, respira, no se va a quedar tranquilo. ¿Estamos? Al contrario, se va a alterar un poco más todavía. Ahí la diferencia sobre todo. La neurosis, ustedes lo hablan bien, tranquilos, pacíficamente, se tranquilizan. Pero con una esquizofrenia, por más que le hablen, lo mismo se va a seguir alterando más y más y más. ¿Estamos? Bien. Los trastornos de ánimo, como la depresión o la manía, también hay que saber diferenciarlo. Sobre todo la depresión. Una persona con neurosis tiene mucho riesgos, digamos, a caer en una depresión. ¿Estamos? Porque son síntomas emocionales muy negativos, muy bajos. El llorar, el quererse matar, el querer aislarse, el querer dejar de vivir de una forma u otra, el querer dejar de comer, todo eso conlleva una depresión, ¿sí? O producto de un trastorno, digamos, psicológico fuerte, una pérdida de alguien, que esa persona estaba muy pendiente de esa otra que falleció, la va a llevar a un cuadro depresivo, sí, la va a llevar, porque se va a sentir solo, aislado, sin nadie que lo proteja, con quien conversar, nada.
por ende es normal, pero hay que estar muy atentos, ¿sí? Las personas con depresión, de por sí cuesta sacarlo, cuesta muchísimo sacar a una persona con depresión, cuesta muchísimo que vuelva a socializarse con el resto de la sociedad, cuesta, pero sí se puede, ¿estamos? Bien, vamos entonces con lo que sería la parte de la psicosis, vamos a adelantar la psicosis. Si bien la psicosis va a provocar un alejamiento de la realidad. La psicosis te produce un mundo, viven en su mundo propio, por así decirlo. ¿Estamos? Tienen un mundo aparte. Es un mundo ideal para ellos, en general. Pero este mundo ideal hay que hacerlos entender que no es tan ideal, porque van a tener alucinaciones auditivas, visuales, sensaciones físicas también. ¿Vamos? Por ejemplo, no sé, van a empezar a ver al ratón Mickey, por darle un ejemplo, que está conversando con ustedes de fondo, cuando realmente no hay nada. O van a escuchar voces, también todo lo que son alucinaciones auditivas, cuando realmente no hay nadie al lado de él que esté hablando. ¿Estamos? Todo eso son productos de la psicosis. La psicosis de por sí tiene más que ver con la esquizofrenia que con otras cosas. ¿Estamos? El esquizofrénico sí escucha voces, ve cosas, alucina muchísimo. La psicosis también va a estar asociada a las personas con adicciones. ¿Estamos? Por ejemplo, a los chicos que se drogan con los inyectables, con todas las drogas inyectables, ellos alucinan, ven cosas, escuchan cosas, cuando realmente no es producto de el mismo consumo que están haciendo. ¿Estamos? Bien. Las características de la psicosis, de por sí, van a tener momentos de brotes psicóticos, van a haber momentos sí y momentos no. Un momento pueden estar en calma, de acá a 2 semanas van a estar en calma, en 2 semanas hizo un brote psicótico, le dieron en la medicación, se calmó y volvió recién a hacer un brote psicótico de acá dentro de 2 meses. Esas personas así que tienen por periodos brote, perdón. Sí, Laura, dime. Una consulta, profe. Usted dice que con la medicación es probable que tenga un brote a los 2 meses. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la medicación va siendo cada vez más mayor a medida que pasa el tiempo? No. Lo que yo quiero decir es que ustedes, al estar con la persona psicótica, ustedes le dan el medicamento. Está bien. Lo dejaron, él se olvida de tomar los medicamentos y va a tener un brote. ¿Estamos? Si él deja de tomar, va a tener los brotes psicóticos. Si no, no. Claro, pero en ese caso el acompañante terapéutico estaría para que él no se olvide de tomar la medicación. Claro, exactamente. Sí, es así. Si Bien. el acompañante le da la medicación como corresponde, no tiene por qué tener ningún brote. Y si tiene un brote, automáticamente lo tienen que llevar al médico para que le suba un poco más la dosis. Bueno, bárbaro. Esa era mi duda. Bien, Laura. Sí, Gisela, dime. Perdón. Las personas que tienen psicosis y toman medicación y toman también medicación para no ser depresivo, para levantar esta depresividad, ¿puede ser que lo hereden los familiares, o sea, sus hijos, o es solamente un brote de su cerebro que ocasionó en ese momento? Y mira, mayormente no está asociado a la parte hereditaria, pero hubo casos que sí fueron hereditarios algunos brotes psicóticos.
Algunos sí, pero ponele, por darte un porcentaje, un 40% fue con brote hereditario y un 60% fue por un producto de algún trauma psicológico fuerte de la niñez en adelante. Algo así, digamos, por darte unos parámetros así de la nada y sacándote información de la nada, porque si te hago una averiguación bien, te digo perfectamente cómo son. Pero mayormente es un mínimo índice en que te dan que es hereditario. Poco índice. Sí, Lucrecia, dime. Yo tengo una, ella tiene trastorno bipolar y esquizofrenia, y también le dan brotes psicóticos, y en su caso no es hereditario, ni a los padres ni al hijo. Claro, claro, no, pero como decía, hay algunos casos que sí y otros que no. Mayormente los casos de brotes psicóticos, mayormente no son tan hereditarios, no son tan hereditarios, pero hay algunos casos que sí, o de por sí ya es muy, al ser, pongámosle un ejemplo, mi madre que tenga brotes psicóticos y esquizofrenia. Yo de por sí me puedo sugestionar que en algún momento de mi vida puedo estar como ella, pero es una sugestión mía. Yo me hago un análisis, me hago un psicoanálisis, me hago con todos los médicos y profesionales. Me dicen, no tenés ni la herencia para que te den el día de mañana un brote psicótico o esquizofrénico. Pero yo me sugestiono y digo que sí, que en cualquier momento. Por eso digo, a veces es muy subjetivo, ¿estamos? Yo me puedo sugestionar con que sí, y capaz que yo mucho más adelante me dé un brote psicótico o un ataque de pánico y lo asocio con un brote psicótico cuando nada que ver una cosa con la otra. ¿Estamos? En el caso de mi amiga, es el brote psicótico porque ella está tomando medicación desde que tiene 15 años. Ella se enteró el año pasado que estaba embarazada, estaba medicada, y ya Sí. no quiso tomar más los medicamentos porque quería tener al hijo. Sí. Le agarró el brote psicótico, que estuvo mal. Pero Sí. mientras estuvo medicada, estaba tranquila. No es que, es más, con el brote psicótico que le dio, le pegó una puñalada al padre con un tenedor y fue grave lo que hizo. Sí. Sí, sí. Como le digo, los brotes psicóticos van a tener reacciones muy, muy violentas, muy violentas. Pero es un breve periodo que es cuando a veces se olvidan de tomar la medicación o se ponen muy alterados de más y no saben cómo actuar en el momento, van a ir a actuar con la violencia. ¿Sí? Claro, ella dejó los medicamentos porque ellos le dijeron que si tomaba esos medicamentos no podía tener el bebé. Sí, sí. Ella prefirió dejar los medicamentos y poder tener al bebé, y bueno, pero en ese transcurso también le pasó eso, estuvo internada en un lugar psiquiátrico y todo, mi amiga. Sí, sí. Sí, pasa que los medicamentos para los brotes psicóticos son muy fuertes. Y al ser tan fuertes, a veces van a causar, digamos, abortos espontáneos. Claro. Sí. Bueno, chicas, ya hemos hecho un repasito, hemos hecho el test, hemos visto algunos resultados, bastante bien dentro de todo. Ya se nos terminó la horita y nos vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Con ustedes yo tengo los días jueves, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces recuerden que vamos a ver este jueves, vamos a hacer una clase de repaso de todo si quieren. Así el próximo jueves, el día 15, ya rendimos el examen. ¿Sí? Perfecto. Listo, chicas. Nos vemos. Chao, Tengan hasta buena luego. semana. Traten de descansar. No, traten de no salir. Pórtense bien si van a salir. Así que nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Hasta luego. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Estén Chao, Hasta bien. luego. Chao, chicas.